Buenas tardes a todos los alumnos de la asignatura de Pedagogía y Didáctica de la ERE, perteneciente a la EDICA, de nuestro Instituto Teológico de Murcia. Como sabéis, estamos pasando unos días, semanas que van a ser muy difíciles, por lo tanto, toda la docencia presencial ha quedado inhabilitada. Bien, la primera medida que vamos a tomar es participar en un foro dentro de nuestra aula virtual, donde posteriormente os daré las directrices de qué es lo que tenemos que hacer. Este vídeo que estoy realizando ahora mismo lo vais a poder ver mediante la plataforma YouTube y posteriormente ya se os irá diciendo todo lo que con él nosotros vamos a hacer. Lo importante, ubicarnos para no perdernos en la asignatura. Como recordamos, la semana pasada no tuvimos tampoco clase presencial porque se celebraron las jornadas de teología de nuestro centro, del Centro Instituto Teológico de Murcia. Al comenzar nuestras clases ya hemos podido abordar el primero de los temas teóricos y hemos realizado uno de los trabajos, psicopedagogía evolutiva de los niños de 3 a 12 años. Ya en la última clase dedicamos los últimos 10 minutos a dar un adelanto de lo que sería nuestro próximo tema teórico, el tema de los modelos de la ERE, el tema del aprender a enseñar. Dentro de esos modelos de la ERE nosotros queremos indicar que existen 3 modelos, valga la redundancia, desde los cuales nosotros, sobre todo ceñido a la escuela pública, podemos, mediante nuestra libertad de cátedra, elegir cómo podemos abordar una clase de religión. Esos 3 modelos son el de la catequesis escolar, que como ya dijimos es un modelo un poco obsoleto, pero que todavía está presente en algunos centros y en el pensamiento de algunos docentes, el modelo de la cultura religiosa y el modelo del diálogo de la fe con la cultura. Este tercer modelo nunca podemos olvidar que es el modelo que defiende hoy la Iglesia, es el modelo que defiende el Vaticano y por lo tanto es el que se nos recomienda para seguir nuestras clases de religión. Lo primero que vamos a hacer es dar unos pequeños detalles de cada uno de estos modelos. El modelo de la catequesis en la escuela tenemos que recordar, tenemos que ver, tenemos que saber que es un modelo puramente confesional. Es decir, es un modelo donde se deja un espacio en la escuela pública a las confesiones religiosas. Aquí el derecho de los padres va a ser totalmente fundamental. Es un espacio donde también va a ser muy importante la transmisión de la fe. Es decir, la fe, la clase de religión, se toma como una prolongación de la comunidad religiosa dentro de la comunidad escolar. Por lo tanto, se podría dar esta clase de religión simplemente como un seguimiento de la catequesis cristiana. Ojo, no solamente de la catequesis cristiana, puede ser también dentro de otros ámbitos, dentro de otras religiones en las cuales legalmente se pueda dar clase de religión en la escuela como un proceso de profundizamiento de la religión que se quiera o que se esté dando en ese centro. Por ejemplo, el Islam, por ejemplo, la religión evangélica, por ejemplo, la religión hebrea. Para muchos autores, ¿vale? Aunque esto no se defienda actualmente, pero para muchos autores la clase de religión debe seguir siendo el modelo de la catequesis. La catequesis no podemos olvidar que se dirige a los creyentes que desean madurar y profundizar en su fe, es decir, pretende la conversión del individuo. Por lo tanto, aquí tendríamos que tener muy presente que la fe sí que sería algo evaluable dentro de nuestras clases. Sería, por lo tanto, la clase, mediante este modelo, un lugar catequético de niños y jóvenes donde tenemos que tener claro que se transmitiría de modo explícito, de modo sistemático, orgánico y procesual la doctrina cristiana. Tenemos que tener en cuenta también que la matriz epistemológica, es decir, el origen de donde surge todo esto, sería la fe, sería la experiencia de la fe. Por lo tanto, se tendría que privilegiar el lenguaje testimonial de la fe exhortativo antes que cualquier lenguaje que nosotros podríamos optar dentro de un proceso puramente educativo. ¿Vale? El mejor profesor, por lo tanto, para esto sería un verdadero creyente, un catequista, un entusiasta de la fe. Sería un testigo, un apologeta, ese defensor de la fe que nos llevaría singularmente a la figura de un verdadero apóstol, sin tener en cuenta nada más. ¿Vale? Este modelo, como ya hemos dicho, tiene
algunos defensores y muchos detractores. Nosotros pensamos ya que es un modelo un tanto obsoleto y que teníamos sobre todo en la España preconciliar. Ya hemos hablado del Concilio Vaticano II, ya hemos tocado las constituciones dogmáticas, sobre todo la Gaudium et Spes, que es la que más nos interesa dentro del ámbito educativo, y vimos cómo eran las clases antes de ese Concilio Vaticano II y cómo se han ido reorganizando después. Bien, pues todo lo que teníamos antes evidentemente seguiría ese modelo catequético que nosotros tenemos en nuestro tema. En el tema de la cultura religiosa tendríamos un modelo donde la clase de religión sería estrictamente cultural, es decir, no estaría controlada por las diversas confesiones. La perspectiva de fondo aquí sería el estudio del hecho religioso, y la religión en la escuela cubriría dos finalidades. En primer lugar, la de un intercambio de conocimientos religiosos privados en la que se integran diferentes visiones y éticas religiosas. Y en segundo lugar, la escuela transmitiría el cimiento científico de la religión. Vale, a todo esto evidentemente tenemos que darle forma. Este modelo es el que sobre todo se da en Reino Unido, y es un modelo en el que evidentemente en lugares donde hay una cantidad de gente que proviene de diferentes países, no se puede tomar a la clase de religión que esté centrada solamente en una confesión. Por lo tanto, la matriz epistemológica, como hemos dicho anteriormente, el origen, la fuente de donde nace todo esto, en este modelo de cultura religiosa, estaría en el estudio de los hechos religiosos desde un conocimiento empírico. Tendría que estar aportado por la historia de las religiones, la fenomenología de la religión, la psicología, la sociología de la religión, así como de la antropología social, sin olvidar también como fuentes epistemológicas la filosofía o la teología. Es decir, si nosotros optáramos por este modelo, tendríamos que tener en cuenta que nos tendríamos que formar, tendríamos que ser expertos en todas las modalidades que acabo de nombrar. La ERE, en este caso, contribuiría al estudio del hecho religioso desde un punto neutral, es decir, simplemente ayudaría a la integración social de la diversidad multicultural y multireligiosa. Vista así, por lo tanto, desde este modelo, la clase estaría destinada a todos los alumnos y por lo tanto sería obligatoria. Bien, como decimos, este es el modelo que se suele seguir, por ejemplo, en las clases del Reino Unido. Si seguimos con nuestro tercer modelo, porque tampoco le vamos a dar muchas más vueltas a esto, incidiremos más en clase cuando podamos ir presencialmente, el modelo que a nosotros realmente nos interesa es este modelo del diálogo de la fe con la cultura. Dentro de este modelo estaría la enseñanza de la religión, pero esta enseñanza respetaría el estilo y el lenguaje escolar y la doctrina de la fe. Por lo tanto, estaríamos ante una verdadera enseñanza, a su vez una verdadera enseñanza de la fe, que estaría siempre en diálogo con la cultura y con la ciencia de nuestro tiempo. Esto tendría que ser interdisciplinar, por supuesto. Nuestra clase de religión nos obliga siempre a trabajar de forma interdisciplinar. Lo característico de esta postura sería que la clase de religión fuese una asignatura verdadera, con un estilo genuinamente escolar. No podemos olvidar nunca que nosotros estamos dentro del currículum escolar. Nosotros somos los profesores, los maestros de religión, somos uno más. Nos ceñimos a todo igual que el resto del claustro docente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos la religión, dentro de un área de conocimientos con objetivos, con contenidos, con actividades, con una evaluación perfectamente integrada en el currículum. La interpretación del cristianismo aquí, según este modelo, o de la correspondiente tradición religiosa, ¿vale? Sería la que proporcionaría la propia teología y la propia iglesia, y no se conformaría con una interpretación del hecho religioso que le pudieran dar los diferentes saberes. Es decir, vamos a hacer una clase de religión totalmente interdisciplinar, pero siempre partiendo de las bases que la iglesia y la propia teología católica nos da. Esto siempre tiene que estar presente. Por lo tanto, nuestra ERE no sería una catequesis, estaría dirigida
a todos y no solamente a las personas creyentes. Tendría un talante cultural, un tono académico siempre escolar y sus contenidos estarían informados siempre por la confesión correspondiente. Esto considero que en este primer vídeo que vais a ver en este foro es lo fundamental que tenemos que tener presente dentro de estos tres modelos teóricos, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso es que nosotros vamos a tener que interactuar en el foro y vais a dar una breve opinión en este foro, participando y dando vuestra opinión sobre cuál sería el modelo que actualmente vosotros trataríais en vuestras clases de religión y simplemente dando un razonamiento breve. ¿Por qué lo haríais con este modelo y por qué no con los otros dos modelos? Recordamos también que hemos abierto la tarea 2, que la abriremos más días, no os preocupéis, pero que es nuestra obligación el ir realizando ya la tarea 2. Es del mismo calibre que la primera. Tenemos que realizar la lectura del documento y realizar la ficha más de carácter teológico. Recordad, con simples búsquedas en internet o en algunos libros que vosotros podéis tener. Son tareas muy fáciles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que entrar en este foro, vamos a tener que participar activamente, incidiendo en qué modelo vosotros os inscribiríais como docentes ya de la ERE, de la clase de religión, y por qué lo haríais. Simplemente un breve razonamiento de por qué elegiríais uno y por lo tanto rechazaríais los otros dos. Chicos, chicas, mucho ánimo en estos días. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis me las escribís. Tenemos nuestro correo, tenemos nuestra aula virtual para todo lo que necesitéis. Y ante todo, buen trabajo, mucha paciencia y saldremos de esta. Un abrazo.